de la dinámica de laboratorio. Bueno, presentarme primero, mi nombre es José Chávez, y vamos a ver con ustedes el tema de laboratorio, del curso. Quería preguntarles, ¿ya han llevado en la parte teórica? ¿Han hecho clases teóricas esta semana? Sí, ya hicimos. Ya, genial. Entonces, lo más probable es que de lo que le hayan hablado en la parte teórica tengan una idea de lo que es la automatización industrial y cuál es el principal propósito. Entonces, el propósito de mejorarla es una herramienta para mejorar la productividad de una empresa. Y ustedes, como ingenieros industriales, tienen que conocer cómo se trabaja en ella. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? En el laboratorio, en la primera parte del semestre, se les va a enseñar a trabajar los conceptos básicos de automatización, sobre todo con PLCs, con controladores lógicos programables. Usualmente eso también se trabaja en laboratorios en la universidad, pero dadas las circunstancias, al menos al comienzo, vamos a trabajar con simuladores. Y con distintos tipos de simuladores. El primero que vamos a usar es este simulador que se llama CADESIMU. Este simulador en realidad es un simulador de dispositivos eléctricos. Ustedes ya deben haber visto algunos de ellos en electricidad industrial. Y ahí vamos a repasar un poco los conceptos de manera simulada de electricidad industrial que nos van a permitir a su vez dar el salto a la automatización industrial. El componente clave de la automatización industrial es un PLC. Yo tengo acá uno, por ejemplo, que sería lo que vamos a usar en el laboratorio, que es el mismo PLC que vamos a usar en el laboratorio. Y otra cosa que se usa mucho en laboratorio es este tipo de dispositivos, que es un multímetro, ya que sirve para medir las señales eléctricas. En caso de que se prolongue mucho este estado excepcional de estar en la casa, vamos a poder hacer laboratorios desde acá, en una manera que les voy a explicar después, en caso de que sea necesario. Porque tenemos el PLC, tenemos el multímetro y tenemos este otro dispositivo que te permite generar señales eléctricas. Este es un dispositivo que se llama calibrador de procesos. Tenemos un dispositivo entonces que genera señales eléctricas, otro dispositivo que recibe señales eléctricas, y el PLC es un dispositivo que procesa las señales eléctricas. Y a través de un programa, ustedes van a aprender a programar PLCs, permite generar automatismos, automatizar un sistema. Esa es básicamente la idea de la automatización. Convertir, por ejemplo, una señal de temperatura, que es una magnitud física, una señal eléctrica. Esa señal eléctrica la puede leer un PLC a través de sus entradas, lo que se llama inputs. El PLC, a partir de esos estados, genera una serie de, a partir de un programa que ustedes lo hacen, genera otros estados eléctricos que a su vez son enviados a un actuador, y eso permite controlar ese proceso industrial. Por ejemplo, con un sistema, un proceso de temperatura, que ustedes quieren mantener, por ejemplo, la temperatura de un tanque a 80 grados centígrados, le ponen un sensor de temperatura, a ese sensor de temperatura lo envían, que convierte una señal eléctrica, digamos de voltaje, de 0 a 10 voltios, se envía al PLC, el PLC lee ese estado de ese sensor, a su vez ese estado es procesado por el sistema electrónico del PLC, por el programa que tiene, y le envía otra señal al actuador, que puede ser un calefactor eléctrico, por ejemplo. Y ese calefactor eléctrico sube o baja la temperatura del sistema de acuerdo a lo que le dice el programa, y de esa manera ustedes pueden mantener bajo control esa temperatura. Y la mantener, por ejemplo, a los 80 grados centígrados que ustedes desean. Todo eso con una programación que ustedes hacen. De ahí se puede ampliar mucho más, se pueden poner temporizadores, vamos a ver todo eso. Se pueden controlar varios sistemas a la vez, sistemas de temperatura, de nivel, de presión, etcétera, con una serie de sistemas electromecánicos. Y también se puede controlar manufactura, todo con el PLC. Ese proceso que les he comentado, ese ejemplo de proceso, se puede repetir para cualquier proceso industrial y es la base de la automatización y la tercera revolución industrial, que es la que estudiamos en este capítulo. Es una herramienta muy poderosa, muy poderosa para los ingenieros industriales. Ustedes tienen que conocerla para poder efectuar
bien su trabajo y ser buenos profesionales en su campo. Eso es lo básico. Dicho esto, ¿alguna pregunta en el chat? ¿Alguna duda, consulta? También pueden abrir el micrófono si quieren. ¿Ya? Todo claro. Ya. Listo. Entonces, voy a compartir. Los que hayan instalado, por favor, pasen al Cadecimu. ¿Ya? Yo voy a compartir mi Cadecimu en la pantalla. Sí, Rodrigo, dime. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe, ¿Qué yo le tal? escribí un correo a Gmail. No sé si lo habrá leído. No, sí, disculpa, acabo de entrar a... No lo he leído. Bueno, lo que pasa es que yo recién he llegado de Estados Unidos y no tengo como que una laptop para poder hacer el programa. Ah, ya, no Porque te preocupes. estoy en Pero cuarentena en Lima. Pero sí estás me con el puedo celular. conectar. Ajá, exacto. Ya, no te preocupes. Yo voy a subir ahorita voy a mencionar eso. Yo voy a subir este video. Ya, y ahí, en ese caso en particular, las personas que no puedan tener laptop, porque hay varios en el curso, hay algunos dispositivos, hay unas apps que pueden usarse en el celular. Yo voy a preparar eso aparte para los que tengan ese tema. A partir del correo ya te voy comunicando cómo hacerlo. Y por lo demás, lo puedes ir trabajando de esa manera excepcional, pero vas a tener acceso a los videos. Al final, los simuladores, no importa el simulador que usemos, lo importante es el concepto que se va a trabajar en ese simulador. Otra cosita, les voy a pedir que me envíen por correo formen grupos de 2. Ya, en realidad acá no se necesita los grupos de 2 porque lo pueden trabajar individualmente, pero cuando regresemos a clases, sí vamos a tener grupos, sí vamos a trabajar en grupos de 2. Entonces sería para mantener el grupo a lo largo de todo el semestre, vayan formando esos grupos. Ya, ahora, en el Moodle, en el curso del Moodle, tienen los enlaces para este simulador, que ya lo van a poder instalar. Tienen 2 documentos PDF. Esos documentos PDF son ejercicios previos, están ahí ya desarrollados, sirven para que ustedes repasen y hagan una práctica. Y aparte, hay 2 tareas allí que están para hacerse. Ahora, yo recién voy a poner esas tareas cuando ustedes me envíen los grupos, porque a cada grupo le voy a enviar una tarea ligeramente distinta. ¿Por qué? Los 2 primeros ejercicios que tienen en realidad son repasos de el curso de electricidad industrial, solo que usando este simulador en particular. ¿Ya? Ahora, yo ahorita voy a hacer un par de ejercicios en vivo, que los voy a dejar también grabados, que van relacionados a el core del curso, que es la automatización industrial. ¿Ya? Los ejercicios que vamos a hacer son de una técnica que se llama control por relés o lógica de relés o lógica cableada. Que nada se le entiende por lógica de relés. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Es la manera como se hacían las cosas cuando solo existía sistemas eléctricos para hacer automatización, previo a las computadoras. Y por eso lo estamos haciendo para que entiendan algunos conceptos y más adelante van a ver con claridad por qué hacemos esto. ¿Ya? Y de paso nos va a servir para entender el uso del Cadecimu. Entonces, antes, ¿están viendo todos mi pantalla con el Cadecimu? Sí, sí se ve. Sí, profe. Listo, genial. Ya. Entonces, conceptos básicos. Ya, el concepto básico de haber visto en electricidad industrial es un circuito eléctrico. ¿Qué es la electricidad? Es un flujo de electrones que va tan rápido, ¿ya? Y puede llegar tan lejos que esas son las ventajas que da la electricidad a la industria. No va a la velocidad de la luz, entonces puede servir para, casi la velocidad de la luz, puede servir para transmitir señales, puede servir para transmitir potencia a distancia y a largas distancias. Esa es la potencia de la electricidad para la industria. ¿Qué magnitudes se miden? ¿Qué magnitudes eléctricas podemos medir? Las principales son voltaje, intensidad de corriente y resistencia. El voltaje se mide en voltios, la intensidad de corriente en amperios y la resistencia en ohmios. El voltaje es
conceptualmente, por ejemplo, la caída que tienen los electrones desde un lugar alto, de alto potencial, a un lugar bajo. Por ejemplo, si ustedes lanzan desde un edificio una villa o 10 villas, esos serían los electrones. La distancia que caen es el voltaje, que es la diferencia de potencial. Igual que en el ejemplo con la gravedad, es la altura a la que caen, ya que es una diferencia de potencial gravitatorio. En el caso del voltaje es una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones son esas villas que caen. ¿Ya? La cantidad de villas que caen es la corriente eléctrica. ¿Cuál es la cantidad de electrones que van por un conductor? Y la resistencia es la fuerza que opone el conductor, ¿ya?, a el paso de esos electrones. Es lo que frenan los electrones. Esos tres valores definen tus magnitudes eléctricas. Son los principales: voltaje, intensidad de corriente o corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Ahora, ¿cómo se forma un circuito? Un circuito son electrones circulando de un punto en un conductor de mayor potencia eléctrica, de mayor voltaje, a un punto de menor. Cuando hacemos la simulación en el CADESIMO, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué forma tiene el CADESIMO? La de un plano de ingeniería, como cualquier plano. Este plano que tiene sus coordenadas, tiene su cuadrito para poner la fecha, el nombre, etcétera, sirve para cualquier modelamiento. La diferencia es que acá también hacemos una simulación. Hacemos el plano y hacemos una simulación. En la primera fila de iconos, como ven, es el control, zoom que pueden hacer, grabar, etcétera. Y acá tienen lo de simulación, que ahorita lo vamos a ver. Acá se puede correr la simulación, para la simulación, etcétera. El interesante es la segunda fila de iconos. Acá son las librerías. Ya vamos a aprender a trabajar con algunas de ellas. Ya, la primera que vamos a poner es la primer icono, que se llama alimentaciones. Ya, hacemos clic y acá tenemos varias alimentaciones. Las importantes para nosotros, positivo y negativo. Esa es la caída de potencial. Necesitamos una alimentación eléctrica para poder crear un circuito eléctrico. Entonces pongo mi positivo aquí, pongo mi negativo acá abajo, y este negativo lo puedo seleccionar y lo roto, solo para comodidad. Entonces tengo un punto positivo X, un punto positivo X negativo. Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo agregar, le vamos a agregar la segunda, tercera, no. Esta cuarta librería que se llama, esta sexta librería que se llama contactos. ¿Ya? Y voy a agregar lo que se llama un contacto normalmente abierto. ¿Ya? Si lo ponen encima, les dice contacto normalmente abierto. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Y la última de las librerías son los conectores, cables y conexiones. Puedo elegir cualquiera de estos cables. Cable neutro, cable fase, esos por los colores. Pongo uno de ellos acá. Y estoy conectando la positiva a ese contacto normalmente abierto. ¿Qué le voy a agregar? Una de estas librerías que está acá se llama bobinas señalizaciones. ¿Ya? Y dentro de bobinas y las señalizaciones hay uno que se llama piloto de señalización. ¿Qué es un piloto de señalización? En realidad solo es un foquito de corriente DC. ¿Ya? Lo pongo y finalmente hago otra conexión eléctrica para alimentar. Conexión acá. Mi conexión de acá a acá. Verifico que esté bien conectado, moviendo los dispositivos. No se ha conectado bien. No se ha conectado bien. Lo voy a volver a conectar. A ver. Allí. Aquí, acá. Ahora, el circuito eléctrico que he armado, ¿qué va a hacer?
La electricidad se va a conducir a través del contactor y del contactor va, si está activado, si lo activo, va a encender el piloto. Corro el programa con play y pruebo. A ver, un ratito. Una causa no está conectando bien. Voy a probar con otro tipo de accionamiento. Ya. Prueben con accionamientos y acá hay un pulsador normalmente abierto. Conecto ahí. Corro. Está mal conectado. Un ratito. ¿Sí? Ya, entonces, cuando yo aprieto este botón, ya que es un pulsador, se enciende la luz. Entonces es un circuito eléctrico básico. Ahora, este es un pulsador. Si se dan cuenta, cuando lo aprieto, ya va a conducir electricidad mientras yo esté apretando y luego lo voy a soltar. Y mientras está conduciendo, se enciende la luz. Ya, ahora, lo acomodo un poco, detengo la simulación. ¿Qué es la lógica de contactos? Ya, vamos a hacer esto. Voy a poner otro contactor distinto. También normalmente abierto. Voy a poner lo que se llama un interruptor normalmente abierto. ¿Cuál es la diferencia entre interruptor y pulsador? El interruptor es como el interruptor que tienen en su cuarto para encender o apagar la luz. Una vez que lo apretan, se queda en ese estado. ¿Ya? Otra diferencia. Si se dan cuenta, hay unos que dicen NA y NC, que es normalmente abierto y normalmente cerrado. En este caso, por ejemplo, los dos son normalmente abiertos. Quiere decir que cuando yo no estoy pulsando, no conduce electricidad. Eso significa normalmente abierto. El circuito normalmente en el dispositivo está abierto. Si yo pusiese normalmente cerrado, ahorita lo vamos a ver, es un dispositivo que, si yo no estoy apretando, está conduciendo la electricidad. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Antes voy a cambiar, si hacen doble clic, pueden cambiar el nombre de su switch. Tienen que cambiarlo para poder diferenciarlo. ¿Ya? Corro el programa y si yo aprieto y suelto, va a encender. En este caso funciona, aprieto una vez y se queda y va a quedar conduciendo. No tengo que seguir apretando para conducir. ¿Qué he hecho acá? He puesto, como los he puesto en paralelo, tengo una condición. El foquito se va a encender si yo tengo apretado S y lo sostengo, o si yo tengo apretado S2. En cualquiera de esas dos condiciones. Esto se llama lógica de contactos. ¿Por qué lógica? Porque han hecho lo que se llama una operación lógica O. Pregunta, ¿cómo harían ustedes una operación lógica I? Es decir, que el foquito se prenda si S está apretado y S2 también está apretado. Pregunta, a ver, contesten. ¿Cómo se les podría ocurrir? ¿Alguien? Hay otro nombre para forma continua. Tienes razón, Rodrigo, por ahí. En la misma recta, exacto. Eso se llama una conexión en serie. Ahorita está en paralelo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo agarro, rearmo mi sistema, y lo pongo así. Entonces, solo cuando las dos condiciones se cumplan, cuando está conectado, va a encender el foquito. Eso se llama una conexión en serie. Y lo que hace una conexión en serie es crear
una lógica I. Vamos a ver si funciona. Un poco. Vamos a ver. Me está conectando bien un ratito. Ahora sí. Entonces, estás creando una lógica I. ¿Qué ocurre? Para hacer una computadora, ya todas las computadoras trabajan con la lógica. Para hacer una computadora, y en realidad para hacer cualquier tipo de programa, se tiene que tener una lógica booleana. ¿Qué es una lógica booleana? Es un conjunto de normas lógicas que pueden usar valores de 1 o 0, de encendido o apagado. Y si tienes tres tipos de lógica, la I, la O y la no, la negación, ya tienes toda la lógica que necesitas para armar cualquier tipo de programación. Entonces, eso se llama lógica de contactos. Así se hacía durante la segunda revolución industrial la automatización. Podías poner en serie, podías poner en paralelo, ya, y con eso ya tenías puertas lógicas de contacto y puertas lógicas de contacto O. Y de esa manera se programaba. Había que agregar otro tipo de dispositivos que los vamos a ver después, que se llaman contadores y temporizadores, para hacer conteos de tiempo y conteos y contar cierta cantidad. Por ejemplo, contar la cantidad de veces que yo presiono el sistema. Puedo poner lo que se llama un contador. Pero básicamente con esos tres puertas lógicas se podía armar cualquier programa y se hacía automatización ya antes. O sea, ya en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Eso se llama lógica de contactos. ¿Cómo es la puerta no? ¿Ya? La puerta no es cuando tú tienes un contacto, por ejemplo, a este yo le puedo poner un contacto normalmente cerrado. Entonces lo quito y le pongo un contacto, pero un actuador normalmente cerrado. Acá puedo poner un pulsador, interruptor normalmente cerrado. Pongo acá, le cambio el nombre, S2, corro, y lo que tengo acá es uno normalmente cerrado. Si se dan cuenta, pasa al revés. Cuando yo aprieto, como este ya está, como el S2 está normalmente cerrado, estoy haciendo la inversa de la operación anterior. Fíjense que acá yo le puedo poner S2. Si yo pongo otro, esta vez un contactor, ese que dice contactos, ya, y pongo un contacto normalmente abierto en paralelo a este, ya a este contacto le pongo menos S2. Y yo lo corro. Si yo aprieto acá, fíjense, cambio el estado acá en S2 y mi contacto hace la operación contraria. Acá debería abrirse y acá debería conducir. Ese es el proceso de hacer una negación. De esta manera yo me salto esta condición y puedo hacer. Esta es otra condición lógica. Esta vez ya con tres puertas. Una negación, una O y una I. Y con eso ustedes pueden armar sus programas. ¿Qué les voy a dejar de tareas para eso? Van a hacer este tipo de lógica. Yo les voy a dar una expresión lógica. Por ejemplo, el foquito H o H1 o H2 se va a encender si el switch S está encendido, el switch S2 está apagado.
o si el switch S está encendido y el switch S1 está apagado, etc. Y esa expresión lógica ustedes me la van a poner en un diagrama como este. Cada grupo va a tener un ejercicio similar pero distinto, misma complejidad. Y esa va a ser la tarea que les voy a dejar. Entonces, hasta ahí la explicación. Todo va a ser muy similar a esto. ¿Alguna consulta antes de cerrar la clase? ¿Alguien? ¿Y Profesor, Valeria? ¿O Andrés? sobre los grupos, no sé, es que no creo que no conozco a nadie ahí. No sé si a alguien le falta Ah, grupo. puedes hacerlo individual, no hay problema. A individual también. Pero sí, Ya. esta, ¿no? Pero recomendado con el tiempo, o al menos cuando regresemos, pueden poner 2 grupos. Si pueden unirse, mejor ahora, ¿no? Así también podrían un poco dividirse el trabajo, ayudarse, ¿no? Pero si quieres, si no puedes, y puedes trabajar individualmente, no hay problema. O alguien que no Igual tenga tú, grupo. Rodrigo. Igual, Rodrigo, no hay problema. Sí, también puede ser individual si quieren. Esta clase sí, la voy a subir. Valeria, la estoy grabando, la voy a subir, pero con muchos hemos tenido el problema que son bien pesadas estas clases cuando las subo. Entonces, algunos que están solo con el celular no las pueden ver fácilmente, hay que descargar las 200 megas, es un tema. He preparado un canal de YouTube donde voy a subir todos ya a YouTube, que va a ser mucho más fácil de verlo. Pero eso recién va a estar listo en la noche. Entonces, yo les voy a poner el link en el Moodle. Y la tarea es para la próxima clase de Sí, laboratorio. empieza y son 7 días. Hasta la próxima clase, no hay problema. Listo, si no hay más dudas, ya me retiro. En la tarde lo vemos. ¿Ya? Listo, nos vemos, cuídense y ya saben, no salgan, quédense en casa. Hasta luego, profe. Rodrigo, ¿tú estás ahí? No tiene grupo, ¿no? No tengo. Ah, ya, pues, ¿cuál es tu número, tu correo? Cosa que te escribo ahí. Ya, te paso mi número. 9321 12377. 9321. 12377. A ver, 932123777. Falta, no, es 11, doble uno. Ahí, ya, listo. Ya te Dale. escribo. Dale. Listo.